Bienvenidos al Arte de Coleccionar, una conferencia patrocinada por Tequila 1800, y tengo el gusto de presentarles a Mireya Escalante, que es la directora de la Fundación de la Colección Isabel y Agustín Coppel, a Sara Herman, que es curadora de varias iniciativas en el Caribe, incluyendo el Centro León en Santo Domingo, República Dominicana, y José Luis Landet, que es curador de proyectos especiales en el LACMA de Los Ángeles. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Bueno, antes de iniciar, muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a Célica y por supuesto a Tequila Cuervo 1800 y a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Antes de que iniciemos, combinamos este trío que está hoy frente a ustedes, y era, si bien es cierto que en la pared exterior habla sobre el arte de coleccionar y cómo cada uno de nosotros quizás vamos a abordar eso de alguna manera, pensamos en algo esencial. Todos nosotros trabajamos en instituciones, en colecciones híbridas entre privado y público por aquello del patrimonio, pero accionamos en otros campos. ¿De qué sirve tener una colección? ¿De qué sirve coleccionar si no se acciona de otras maneras? Y de lo que vamos a hablar hoy los tres es de cómo desde nuestras colecciones nosotros accionamos hacia otros espacios, hacia otros campos y hacia otras formas de generar conocimiento, que por lo mismo y en estos momentos más importante que todo es generar ideología. José Luis Landet. Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación y contento de estar acá. Y yo quería, en muy pocos minutos, de unos 10 minutos, conversar acerca de un proyecto que desarrollé en el LACMA, el Los Angeles County Museum of Art en Los Ángeles. LACMA es un museo que es joven y parece viejo. Es un museo que celebró sus 50 años el año pasado, pero fue originalmente fundado a principios del siglo XX como Museo de Ciencias y Artes. Entonces el proyecto del que les quiero platicar es una exposición que hice por el aniversario del museo. Y un poco la idea de hablar de esta exposición es como para presentarles un modelo de cómo se puede hacer un trabajo que es a la vez crítico con la historia de la institución, pero al mismo tiempo celebra las colecciones. Entonces la exposición se llamaba, pasamos 2 slides, perdón, pasa como 10 slides. Eso es un proyecto anterior. Pero bueno, lo cierto es que el museo sigue pasando, yo te aviso cuando estemos. Cuando el LACMA fue inaugurado en 1965, uno de los artistas más importantes de Los Ángeles y uno de los más importantes de los Estados Unidos, Ed Ruscha, pintó el museo en llamas. Y a mí eso me parece, y es una pintura icónica, una pintura que muchos hablan de ella como institutional critique, crítica institucional, y es una pintura que no está en la colección del LACMA. Entonces mi primera idea era traer la pintura desde el museo en Washington hasta el LACMA, pero era costosísimo el seguro, el embalaje, etc. ¿Y dónde está mi presentación? Es que creo que no abriste el documento correcto. Ok. Entonces, al mismo tiempo, Ed Ruscha hizo una pequeña publicación que se llama Pequeños Incendios, y era una serie de fotos de incendios en apartamentos y en casas pequeñas. Ese no es el documento. El documento dice Zona Maco, y como sé que tenemos poco tiempo, no quiero aburrirlos, así que hablo sin imágenes si tiene que ser. Pero lo cierto es que esta exposición, ya que no podíamos tener el gran incendio del LACMA, me traje pequeños incendios y me di cuenta que había que recuperar como las historias menores que componen la historia de la institución. Entonces empecé a hacer una investigación que al principio era como aburrida y me iba a los archivos y no sabía muy bien qué estaba buscando. Y empecé a encontrarme con cosas como un perro que fue guardia de seguridad del museo en 1968, y un artículo en Los Angeles Times hablando cómo Mark tenía un chaleco y obedecía órdenes a través de un radio. Me encontré una historia fantástica también sobre un robot que cuidaba las salas de noche.
y el robot fue despedido de la nómina del museo después de 2 meses porque nadie se dio cuenta que un robot no tiene ojos. Y entonces el robot chocaba contra una escultura y se quedaba chocando contra una escultura hasta que el museo abría al día siguiente. Encontré todas estas pequeñas joyas deliciosas sobre la historia del museo y decidí que era importante hablar también de, bueno, esas historias menores realmente forman parte de esta gran historia. Y el otro aspecto de la exposición era, además de este material de archivo, entender la audiencia del museo como una colección viva. Entonces había 3 niveles que se articulaban a lo largo de la muestra. Hacia abajo, en una bella lámina que van a ver allí en algún momento, había 50 retratos, uno por cada año desde que el museo está abierto, de personas visitando el museo. Pero para mí era importante que no fueran fotos institucionales, esas fotos que tienden a ser muy populares en museos americanos, de un niño negro, un niño rubio, un niño pelirrojo dándole la espalda a una pintura, sino eran fotos de alguien de verdad mirando una obra. Entonces usé revistas comerciales de la época, usé periódicos, usé los archivos del museo, conseguí cosas como Kirk Douglas en el museo, Elizabeth Taylor. Entonces estaban esta galería de personajes desde el número 1, desde el 1965 hasta el 2015, eran como la planta baja, digamos, de la exhibición. Y luego la metodología de la exposición incluía tener siempre una obra de arte junto a un documento. Entonces, cómo leer estos documentos de una manera en que iluminaran a la obra de arte y cómo la obra de arte iluminaba un documento. Entonces, por ejemplo, una de las historias más hilarantes era una pintura y esto lo juro, lástima que no está la foto allí porque es verdad, va a haber un artículo de prensa, va a sonar como que es un invento, pero el 26 de diciembre de 1966, el LACMA trajo, a las 5 de la tarde, el museo trajo una pintura de Rembrandt, un retrato del hijo de Rembrandt, envuelto en papel de regalo, como si fuera un regalo de Navidad. Y lo hicieron como una estrategia de seguridad. El jefe de seguridad del LACMA pensó que eso era una gran idea, envolverlo con papel de regalo y un lazo. Pero yo conseguí fotos de la caja. Y yo decía, bueno, poner esta anécdota sola en la exposición no es suficiente. Entonces decía, ¿qué pregunta de fondo está jugando esta noticia, este pequeño incendio? Y en la colección del museo también tenemos una serie de las pinturas aeropostales de Eugenio Dittborn. Eugenio Dittborn es un artista chileno que durante la dictadura hacía unos collages gigantes, los doblaba, los metía en sobre y los mandaba a los museos como correspondencia, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿de qué manera viaja una pintura? Entonces teníamos todas las noticias y las fotos de este Rembrandt envuelto en papel de regalo, junto a un collage fantástico de Eugenio Dittborn con una pintura aeropostal. Otra historia fantástica de la exposición, creo que esa no es con la primera pintura de Pollock que el museo adquirió en 1951. Conseguí una entrevista con el curador que adquirió la pintura para el museo y el curador le presenta a la junta directiva del museo una pintura que costaba $234 de Jackson Pollock. Una pintura, no es por nada, pero es un Pollock fantástico, como del tamaño de esta mesita. Y la junta directiva del museo se niega rotundamente a comprar esa obra. Y el curador insiste, es muy importante para el museo, yo necesito esta obra por razones didácticas, para que la gente entienda lo que es la abstracción. Entonces quiero que compren una pintura de Joseph Albers y una pintura de Pollock, hacia una imagen de la abstracción arquitectónica y una cosa más orgánica. Y la junta directiva, nada, hasta que el curador se saca la última carta bajo la manga y dice, yo necesito esa pintura por razones didácticas, esto es por carácter educativo. Entonces en mi exposición había una pequeña sección que se llamaba didácticas tempranas, Early Didactics, donde estaba en una vitrina, no en la pared, en una vitrina, una pintura de Pollock plana acostada sobre la vitrina, junto con una entrevista donde el curador cuenta esta historia y que su manera de convencer a la junta directiva fue decir que era didáctico, y la junta directiva dice, está bien, ya que tú necesitas esa pintura para los estudiantes que vengan al museo, te damos permiso para que la compres, con la condición de que esa pintura nunca esté colgada en las paredes del museo. La tienes en tu oficina, cuando venga un estudiante se la enseñas y la vuelves a poner en tu oficina.
Y por esas cosas fantásticas de hallazgos de investigador, conseguí una carta de Pollock a su papá, 2 años después de haberse ido de Los Ángeles, y Pollock le dice con esa arrogancia que tiene uno a los 25 años, subrayada si uno más es Pollock, sí. Y dice: a estas alturas de mi vida ya sé todo lo que tengo que saber sobre arte y estoy convencido que lo que yo tengo que hacer en mi vida es convertirme en un escultor. Entonces, en la exposición teníamos una vitrina con la pintura, la carta de Pollock diciendo que quería ser escultor y el documento del museo diciendo que la pintura jamás podía estar colgada en las paredes. Otra pequeña historia que estaba dentro que era fantástica, una serie de pinturas de Alan McCollum, un artista americano que hace unas pinturas que son pinturas sustitutivas, sería la traducción, que son como unas esculturas que parecen unas pinturas colgadas en la pared y son negras, con marcos generalmente de color. Y esa fantástica obra la puse en diálogo con un documento que me encontré que es delicioso, realmente. Un artista en Los Ángeles en 1971 se ganó una bolsa de trabajo para hacer obra para el museo. El artista, ¿cómo se llamaba? Taryn O'Daniel, se ganó su bolsa de trabajo y nunca entregó la obra. Y el curador llamaba y dejaba mensajes cada vez más hostiles diciéndole: nos debes una obra, ¿dónde está la obra? Esta cosa subió de tono y finalmente el artista manda un documento notariado al museo diciendo, perdón, el museo queda justo al lado de un charco de brea, se llama la Brea Pit, es una brea prehistórica, es como una especie de un gran charco negro que huele muy mal además. Y este artista mandó un documento notariado diciendo: la obra que hice para el museo la deposité anoche en el charco de brea adjunto al museo, los testigos fueron esta persona, esta persona, esta persona, es de ustedes, cuando quieran la retiran, no tienen que pagarme nada, es totalmente de ustedes. Pero un poco la intención un poco quizás subversiva de este proyecto expositivo era ir hablando de cómo esas pequeñas historias que son siempre dejadas de lado en las grandes narrativas de el museo que tiene las grandes obras maestras de la humanidad que van a redefinir la manera en que entendemos el tiempo, el arte y la qué sé yo qué. Estas historias me parece que también son fundamentales para la historia de una colección, de una institución y la formación de audiencias. Y otra, bueno, ya que me sabotearon con las imágenes, el último cuento que les he hecho de esta exposición, un artista, entre otras cosas de performance, George Brecht, hizo un proyecto en el museo en el 67 y para este proyecto decidió a última hora agregar unas sillas. Junto a cada obra en la pared quería agregar unas sillas que él decía que eran como notas al pie de página de las obras. Y yo conseguí unos volantes donde George Brecht lo mandaba a la gente y decía: atención amigos del arte moderno, vengan al LACMA el sábado tal a las 3 de la tarde y traigan una silla que va a ser parte de una instalación. Conseguí fotos de la exposición, pero luego me enteré por casualidad de una fiesta, conocí a una scholar que experta en George Brecht. Resulta que a partir de ese momento George Brecht siempre usaba sillas como notas al pie de página de sus obras y le decía las sillas de Los Ángeles, aunque la exposición fuese en Colonia, en Berlín, en Londres. Yo tenía esta historia y no sabía cómo mostrarla, y con la idea de que, bueno, metodológicamente mi exposición siempre iba a tener un documento en relación, en diálogo con una obra de arte. Y un día, hablando con una persona de registro, me dice que hay unas sillas botadas en el depósito y que no saben qué hacer con las sillas, porque ciertamente hay como una historia, pero que no saben qué son las sillas. Bueno, eran las sillas de la exposición de Brecht. Eso no resolvió ningún misterio, sino que lo profundizó, porque entonces institucionalmente, ¿qué hacer con esas sillas? ¿Esas sillas son una obra de arte o no? ¿Son un documento o no? ¿Se tiran a la basura o no? Entonces, a mí me gusta mucho jugar al abogado del diablo. Yo me acuerdo en una discusión, decían, bueno, fueron parte del performance de George Brecht. Decía, bueno, entonces vamos a guardar todos los bombillos de la sala donde alguien hizo un performance. Fueron los bombillos que estuvieron en la sala. O sea, ¿dónde trazas esa línea? Entonces, creo que este tipo de ejercicios críticos con las colecciones, los archivos y las audiencias ayudan como a pensar en estos problemas que son fundamentales a la hora de pensar en una colección y cómo articularla. Creo que eso es todo. Gracias.
Bueno, una cosa sumamente interesante acerca de todo esto es precisamente cómo desde una colección que tiene un cierto grado de hibridez, porque aunque es un espacio público, regenteado por el Estado, la colección es ciertamente de carácter privado, podríamos decir. O sea, todas las adquisiciones son hechas a través de la Fundación Museum Associates. Es decir, el museo no tiene que pedirle permiso a la ciudad para comprar una obra, sino a la junta directiva, que es privada, y hay gente que da dinero para la adquisición de obras. Entonces, es súper interesante cómo se negocia lo público y lo privado en este tipo de cuestiones. Cuando la colección es pública, cuando la colección es privada, pero los fondos, el espacio, todo lo que es la cuestión casi logística pertenece al Estado. Ahí hay muchas cosas que sopesar y cómo se puede actuar en consecuencia. Recontar la historia institucional de un museo como el LACMA no carece de ciertas cuestiones espinosas, porque se tocan cuestiones de carácter político, de carácter público, de carácter social, que son demasiado difíciles. Bueno, eran demasiado difíciles, ahora son mucho más difíciles. Espero que no me estén grabando. Ah, sí, me están grabando. En el caso nuestro, nosotros, yo vivo en República Dominicana. Yo soy historiadora del arte y curadora, asesora de artes visuales de un centro cultural que está localizado en la parte norte de la isla, en un valle que se llama el Valle del Cibao, y esta institución es un centro cultural que es bastante sui generis, porque aunque posee una colección que es de ellos, es una colección privada, esta colección está construida en base a certámenes nacionales que se vienen efectuando desde 1964, cuyos premios de adquisición es lo que engrosa esa colección. Por lo mismo, tiene una característica súper sui generis, que es, primero, no responde al gusto de un coleccionista, no responde al gusto de un curador, sino responde a cuestiones de carácter social, de carácter contextual, y también tiene muchísimo que ver con quién fue el jurado en el año que se hizo. Entonces, por lo mismo, es una colección muy particular. Nosotros inauguramos un centro hace muy pocos años, 14, después de tener ya 50 años de existencia del premio, y una de las cosas que enfrentamos, teníamos una colección fantástica, de verdad. Creo que la colección más importante de fotografía del Caribe y de arte gráfico del Caribe la tenemos nosotros, aparte de una colección arqueológica y una colección etnográfica muy importante, pero teníamos un problema. A pesar de República Dominicana ser el país con una institucionalización del sistema del arte más temprana casi de todo el Caribe, nosotros junto con Cuba fuimos de los países que institucionalizamos el sistema del arte más temprano. No es menos cierto que esta institucionalización iba a estar viciada, contaminada, teñida por una cuestión política. Cuando se institucionaliza, se crean los primeros institutos, las primeras escuelas de arte, todo esto va a estar vinculado a un sistema político represivo, a una dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, y esto de muchas maneras va a incidir en el desarrollo de este sistema del arte, que realmente van a haber están viendo, todavía no las pasen, va a pasar de ser un sistema que aparentemente era muy saludable a ser un sistema viciado políticamente. Creo que en otras partes de Latinoamérica también se pueden sentir relacionados a nosotros, en el sentido de que cambia un gobierno y cambia un director de museo. Eso es normal. Entonces, ante esa situación, esta colección privada, que además sus dueños tienen unas luces tremendas, decidieron cómo vamos a resolver
la falta de mediadores culturales que puedan satisfacer una producción cultural que cada vez es más, que se desarrolla exponencialmente, y unos públicos que se desarrollan matemáticamente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos paliar esa situación? Bueno, asumiendo responsabilidades que son estatales, asumiendo responsabilidades que son, bueno, se está yendo, no importa, ella anda sola. Asumiendo responsabilidades estatales. En ese sentido, y para no agotarles, uno de los graves problemas de esta colección privada era que no teníamos fuerza de trabajo. Todos los que de alguna manera nos vinculamos y trabajamos para esta colección, estábamos formados en La Habana, en Nueva York, en Europa, en cualquier parte, y no teníamos manera de tener una fuerza de trabajo constante ni tampoco de nivel, porque el sistema institucional del arte en República Dominicana, como en muchos países de Latinoamérica, está un tanto descalabrado. En ese sentido, decidimos asumir la responsabilidad de crear un espacio que yo llamo que es un evento intersticial entre la práctica artística y lo que es la pedagogía, que nos formara a esos personajes, y ahí nace Curando Caribe. Curando Caribe no es otra cosa que una plataforma de aprendizaje en gestión cultural y en arte, porque como dije al principio, de nada sirve tener una colección, tener un centro espectacular, si tú no tienes los mediadores, si tú no tienes la fuerza creativa que pueda llevar esto a un buen fin. Ahí nace Curando Caribe con la relación con el Centro Cultural de España de Santo Domingo y la cabeza siempre lúcida de Juan Sánchez, su director, que traslada este modelo que funciona en 3 espacios fundamentales, que son la formación de públicos, en general, los visionados de artistas que inciden en la profesionalización de los artistas, y finalmente la formación de curadores. Y ahí es que yo tengo mi mayor orgullo, porque hoy en día hablamos de la formación de curadores, y a la misma entrada de la feria vemos un stand de Goldsmith, que para los europeos era muy normal, pero para nosotros en el Caribe y en Centroamérica, debo decir, era muy difícil acceder a esos espacios de enseñanza, de entrenamiento. ¿Y qué decidimos hacer? Vamos a hacer algo a nuestra medida. No nos sirven tanto los otros modelos, vamos a usar entonces el nuestro. Y se generó con Curando Caribe un espacio donde, gracias a las políticas de la amistad, que eso es algo que hay que hacer especial énfasis en este espacio porque estoy rodeada de amigos, gracias a las políticas de la amistad tuvo un resultado muy provechoso. Era la posibilidad de organizar un pensum, un currículum o un programa de estudios que permitiera a un grupo de 15 personas por un periodo de 11 meses entrenarse en las lides de lo curatorial. Y cuando digo lo curatorial me estoy refiriendo a que son curadores, no, están ejerciendo desde sus propias prácticas en lo curatorial. Cuando hablo de sus propias prácticas me refiero a que estas 15 personas que comenzaron en el 2015 a hacer el primer grupo de Curando Caribe, son de diversas áreas, de arquitectura, de diseño, de poesía, de filosofía, y sus saberes van a complementar esta indisciplina que es la curaduría. Muchos de ellos quizás no terminan siendo curadores, pero por lo menos trabajan en ello. A partir de ahí, decidimos modificar el programa, y personas esenciales como, José Roca, Guadalupe Álvarez, Rosina Casali, comenzaron a trabajar con nosotros en lo que era la conformación de un programa. ¿Qué tú enseñas a hacer a la gente? O sea, ¿qué es ser un curador? ¿Para qué sirve? ¿Y qué saberes, qué competencias debe poseer un individuo para hacerlo?
Y esa pregunta, si me la hacen ahora mismo, no la puedo responder tampoco. Entonces comenzamos a ver cuáles eran las necesidades y comenzamos a traer a la mesa temas como lo ideológico. Nunca había sido tan importante discutir la construcción de conocimiento, es decir, la construcción de ideología desde el acto curatorial como ahora. Entonces entendimos que esto era fundamental. Teníamos que hablar de ideología, teníamos que hablar de política. ¿Qué otra cosa? Teníamos que hablar de escritura. Una de las cuestiones que se han dejado de lado, y yo no sé si mis amigos aquí comparten conmigo, era, sí, muy curadores, pero no escriben una línea. Entonces había que incidir en ese ejercicio curatorial, en ese ejercitar el músculo de la escritura. Entonces pasamos a eso. ¿Qué otra cosa podía necesitarse? Y una de las cuestiones que entendimos que era fundamental, y reitero que esto se hace desde una colección privada, sin ningún tipo de paliativo fiscal por parte del gobierno, que debo decir que a partir de ahí dijimos, ¿qué otra cosa podríamos trabajar en esto? Bueno, vamos a darle trabajo a esta gente. Vamos a darle trabajo y vamos a hacer esto, vamos a construir una clase de trabajadores de la cultura. Hasta ahora estamos en Curando Caribe 2, que se termina, ya casi terminó, que se termina en julio de este año con la participación magnífica de Magnolia de la Garza, también de la colección Isabel y Agustín Coppel. Y este final nos inicia a otro capítulo, porque si bien es cierto que estamos trabajando desde República Dominicana para República Dominicana, sentimos la necesidad de enfrentar nuestra condición de ser Caribe y aportarle a ese evento la dimensión Caribe. De ahí que se incorpore Guadalupe, Jamaica, Haití, por supuesto, y Cuba, Puerto Rico, a todo lo que es el proyecto de Curando Caribe. Y esa posibilidad de viaje, esa posibilidad de interconexión, que es imposible en las vías normales de comunicación. Llegar de República Dominicana a Barbados toma 24 horas, cuando un vuelo pudiera ser de 2. Esas posibles conexiones que son imposibles desde la logística real, las tratamos de implantar desde el discurso de la cultura. Y en este caso, desde ese espacio que decía que está en un in-between entre la producción de sentido relacionada al arte contemporáneo y lo que es lo pedagógico como otro conocimiento. Curando Caribe 3, tenemos 25 egresados ya. Curando Caribe 3 incorpora a otros países, incorpora otras dimensiones, pero igualmente va a incorporar trabajo directo con nuestra colección, que se va a ir ahondando, se va a ir ampliando gracias a este trabajo con el Caribe. Yo creo que desde nuestras colecciones privadas / públicas también se genera una noción diferente de ciudadanía, de nacionalidad y de conciencia de lugar. Y yo creo que si hay una colección que lo hace espléndidamente, es la colección Isabel y Agustín Coppel, y sobre todo con este esfuerzo que hacen ustedes de llevar a otras partes este tipo de exposiciones. Así que te dejo la palabra, mi querida Mireya. Bueno, es absolutamente intimidante hablar después de la querida Sara Herman y del brillante José Luis Blandet, pero no importa porque aquí estamos con amigos, como bien dices. Nosotros, la colección Isabel y Agustín Coppel, que es igualmente una colección privada, pero que no tiene espacio. Nosotros, a diferencia del LACMA y de Centro León, nosotros no tenemos espacio. Somos una colección sin un lugar para exponer. Entonces, para poder compartir, una vez que una colección pasa del ámbito doméstico, una vez que las obras son más allá de lo que puedes exhibir en tu
ámbito, pues se vuelve una colección que tiene una obligación y que es compartir. Esa obligación de compartir, porque no tiene ningún sentido acumular, eso no es coleccionar. Esa es una enorme diferencia. Entonces, nosotros lo que se ha hecho desde la colección es crear fórmulas, crear situaciones en donde podamos compartir nuestro acervo y compartir y tratar de difundir algo de conocimiento sobre el arte dentro de México, en lugares donde no es fácil el acceso, donde en lugares, en ciudades, en museos, en donde, por decir un ejemplo, pues no les llega un Diane Arbus auténtico, donde no han visto un Gursky, donde no han visto una serie de cosas, que las han visto en libros, pero que no se han enfrentado con ellos en realidad, porque es muy difícil de llevar, es muy difícil de lograr los préstamos, es muy difícil tenerlos seguros, es muy difícil todo. Entonces hacemos exposiciones, creamos exposiciones, las producimos desde cero, invitamos a un curador externo, tratamos que siempre sean externos y se produce la exposición enteramente dentro de la colección y luego vamos y la ofrecemos y la trabajamos con instituciones públicas. A la institución pública le ahorramos muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo de lo que significa crear una exposición. Tratamos de llevarla a tantos espacios como sea posible y así hemos tenido nuestra primera exposición, Implicaciones de la Imagen, que se presentó en el Museo de Arte de Sinaloa, después en el MUCA, cuando no existía el MUAC, después en Puebla, y ahí. Luego tuvimos otra que se llamó México Expected Unexpected, que se presentó en 5 sedes en Europa, lo cual fue muy maravilloso y me recuerda, o sea, me hace pensar mucho en estos momentos, porque fue una exposición que se presentó, se produjo para presentarla solamente en París, en la Maison Rouge, y el gobierno de México nos pidió que la lleváramos a más lugares y nos apoyó para llevarla a más lugares porque representaba el buen nombre de México. Eso fue muy interesante y muy importante, y así fuimos a Tenerife, en Islas Canarias, a Bélgica, a Países Bajos, después a Washington, a California, o sea, viajó un montón. Para esa exposición, la primera la curó Tayana Pimentel, Implicaciones de la Imagen, la segunda Carlos Basualdo y Mónica Amor. Después trabajamos una exposición loquísima con Jens Hoffman, que se tituló Blockbuster, exposición de video y cine, en la cual solo había una pieza de la colección, pero era solo una. Todo lo demás era producción nuestra. Un video de Henri Sara era lo único que era de la colección. Una exposición loquísima que era tan compleja que se tenía que dividir en programas y entonces se cambiaba cada 3 semanas la exposición entera, porque no había forma de presentar todos los videos y todos los films corridos. Entonces cada 3 semanas, y eso fue muy divertido hacerlo en Torreón, como se podrán imaginar, o sea, llevar a cabo esas cosas, pero se presentó en Torreón, en Sinaloa, en Guadalajara, en Monterrey, en Los Mochis. Esa parte a mí me emociona mucho, tener la posibilidad de acercar el arte contemporáneo a audiencias que les es realmente difícil tener este acceso, es lo que nos complace enormemente. La siguiente fue Rastros y Vestigios, adorada exposición que a mí, que presentamos en el Museo Cabañas, en Amparo y en San Ildefonso, terminamos el año pasado. Y Cámara de Maravillas, exposición de fotografía. El año pasado. Somos muy necios y volvimos a trabajar con Jens Hoffman, pero es que es muy bueno. Very much. Y esa estuvo el Centro de la Imagen en la Ciudad de México y en Colombia. Y este año, y de hecho este mes,
Los curadores son Patrick Charpenel y Magnolia de la Garza. Magnolia de la Garza además es la subdirectora de la colección. Esta exposición se empezó a trabajar hace un año y a mí me sorprende, me maravilla y me pasan muchas cosas cuando me doy cuenta la nueva vigencia que ha tomado el motivo de la exposición. Se llama Punto de Partida y habla sobre el mestizaje. Sobre el mestizaje no desde el punto que a veces lo tomamos de ellos y nosotros, aquellos que nos dominaron, no, aquellos que compartimos, esta otra cosa que creamos, esta tercera vía, estos mezcla y quiebres y situaciones que han producido esta otra cosa que somos nosotros, que somos los mexicanos y que somos varios más en América Latina. Y bueno, no hace falta decir que con la situación del mundo actual, hablar de mestizaje ha cambiado de tono. Entonces es muy interesante. Hace un año, cuando estábamos trabajando esta exposición, no tenía estos temas. Ahora es un acto de resistencia. Ahora es un acto mucho más fuerte. La exposición consta de básicamente lo que es la colección: instalación, video, fotografía, pintura, excepto performance, todo lo demás lo tenemos ahí. Y se divide en varias, en 5 temas. Identidad, que habla de la identidad, no se refiere a la raza o la cultura, no quiere decir yo soy blanco, yo soy indio, yo soy indígena, yo soy... No, es una mezcla que se ha dado y que está y que es lo que somos. Y la identidad como forma de ser y de ver y de compartir y de aportar. Lo voy a ir muy rápido porque no se puede. Territorio, que no significa geográfico, porque el territorio no solo es geográfico, sino es social, ambiental, económico, emocional, todas estas cosas que son territorio sin ser una delimitación geográfica. Economía. Aquí esta parte verdaderamente me encanta, porque dentro del proceso de producir la exposición, pues resulta que la economía global no es ni de Carlos Salinas, ni de Bush, ni de nadie de estos. La economía global, cuando la NAO de China trae los productos de Asia a América y de América regresan a Asia y regresan a Europa, eso es una economía global. Estábamos en un mercado de libre comercio, podríamos decir, y resulta que todo esto es lo que estamos viendo. Y esta economía, lo que queremos ver es analizar esto que está sucediendo. Pedagogía. Toda la cultura nueva, la cultura que llega, la cultura que está, tienen que tener una relación pedagógica. Ellos nos quieren decir algo, nosotros les queremos decir algo, y finalmente la pedagogía no se vuelve yo te enseño, tú aprendes, sino viene de allá para acá y de aquí para allá, y el que enseña aprende, y es una relación circulante, y eso es lo que somos hoy. Eso es lo que me parece más interesante. Y comunidad, ese es el otro grupo que tocamos en esta exposición. Comunidad somos todos. Comunidad es tu cuadra, tu escuela, tu fuente de trabajo, tu familia. Comunidad es una cosa que es esto, es una comunidad muy importante, porque los que estamos aquí físicamente, que se los agradezco muchísimo, somos un montón, y los que están en la sala, somos una comunidad que tenemos un interés particular e importante. Esos son los grupos que, Lifework, nos vamos, que las secciones que tiene la exposición. Creo que va a ser una exposición muy hermosa.
está montándose ahorita, inaugura el 20 de febrero. Tenemos para la colección es muy importante la difusión. Trabajamos mucho en catálogos, los catálogos son importantísimos para nosotros, y ahora hacemos audioguías y apps. Para punto de partida tenemos audioguía que la vamos a poner en nuestro sitio. Cámara de Maravillas tiene audioguía con entrevistas a los artistas directo. Nos ha gustado mucho entrevistar a los artistas porque el público se emociona mucho de que el artista le cuente de su obra en persona, sin traducción, ni de curador, ni de director, ni de nadie. Y apps que tenemos ahí también las ponemos en nuestro sitio de internet. Eso es el 20 de febrero. El 27 de febrero inauguramos otra exposición en Turín, en Italia, en la Fundación Sandretto. Esta exposición es solo fotografía. Aunque no tenemos una línea, aunque nuestra colección tiene de todo, fotografía es una parte muy importante. Yo calculo que básicamente el 50% de la colección podría muy bien ser fotografía. Quiero hacer notar que no tenemos línea y no es arte mexicano, es arte internacional. Internacional quiere decir mexicano también, o sea, quiere decir todo. La exposición de Life World, así se llama, está curada por Tania Barson. Tania fue curadora del Tate, con un enfoque muy particular sobre arte latinoamericano, y ahora es la curadora en jefe del MACBA en Barcelona. Esta es una exposición que venimos trabajando hace 3 años, pero bueno, así son las exposiciones, ¿verdad? Y se llama Life World y es algo muy genial lo que ella hizo. Toda la filosofía, toda la base curatorial de esta exposición es sobre Willem Flusser, un filósofo checo que se fue a vivir a Brasil y que de verdad, si les interesa, se los recomiendo muchísimo porque ha sido una joya poder conocer para mí. Su trabajo ha sido magnífico y entonces es sobre la filosofía de la fotografía. La exposición de Tania no es bueno, finalmente es qué es la fotografía, pero desde un punto filosófico muy interesante, donde dice cosas tan buenas como que una de las secciones es la fotografía como objeto postindustrial. Viene la revolución industrial, luego viene la fotografía. ¿Qué pasa? La fotografía, la cámara. Flusser habla mucho antes de que sucediera sobre el fenómeno de la fotografía digital y lo que iba a suceder en el compartir esa fotografía digital, que es lo que estamos consumiendo hoy de continuo. Así. Entonces, estas exposiciones, entonces una de las partes es la fotografía como objeto postindustrial, la otra es con el mundo. ¿Cuál es tu relación en el mundo en general? ¿Cómo son tus relaciones? ¿Cómo vives? ¿Qué es lo que está sucediendo y cómo lo vas percibiendo a través de la fotografía? El mundo alrededor es otra. Aquí veo una foto ¿sí? que me interesa mucho porque lo que vamos a presentar es fotografía desde 1920 hasta la actualidad y de artistas súper conocidos dentro del mundo de la fotografía como Eggleston, Álvarez Bravo, Graciela Iturbide, pero otros que estoy segura que se conocen poco en América y nada en Europa, como Esteban Pastorino de Argentina, con una calidad fotográfica extraordinaria, pero que esperamos que va a ser un hallazgo para la audiencia europea. Mundo propio, mundo interno. Esta me encanta porque esto que está escrito viene directamente de los curadores. Me parece muy interesante que
Tania y Flusser en algún momento también dicen que es el más difícil de representar en fotografía. Y esa parte me llama tantísimo la atención, cuando realmente lo que sucede hoy es que todo el mundo anda con la selfie y podríamos uno pensar que no, que es el más fácil. No, es el más difícil de representar el mundo propio, el mundo interno. Y ahí tenemos cosas muy lindas. Esto es lo que estamos haciendo ahora en la colección. La colección no tiene espacio, no pretende tener espacio. No creemos que sea necesario aportar un museo ni un espacio más, ni a México, y en una de esas, si me apuran, al mundo. Ojalá pudiéramos cuidar y aportar y asistir y hacer todo con lo que tenemos. Pero nuestra forma como colección privada es compartir, tratar de difundir, crear herramientas que a más y más personas les dé oportunidad de ver qué es el arte, qué es lo que tenemos y que puedan hacer el mejor uso. Una de las formas y una de las cosas que más nos maravilla y a mí me vuelve loca de felicidad, es cuando veo a los estudiantes en los lugares cuando se emocionan enormemente por ver en vivo esa obra que solo han visto en libros. Y pues los seguiremos por acá y muchísimas gracias por habernos acompañado.